La apologética católica romana está en declive. El antiprotestantismo como razón de ser, las contradicciones que tienen, los monos de paja que se inventan, y el hecho de que nieguen no solo eso, sino la falibilidad visible del magisterio, ante las distintas tradiciones, son algunos de los motivos. En este informe analizaremos algunas, e invito a otro apologista protestante que vea este video, a agregar, si gusta, algún otro motivo. El primer motivo, es el antiprotestantismo como razón de ser. No importa el tema que se exponga, y cuán absurda sea la comparación, el apologista romano, buscará echarle la culpa al protestantismo en pos de demonizarlo. Si un sacerdote ortodoxo critica fuertemente al romanismo, el apologista dirá que dicho sacerdote es protestante. Yo te lo digo así, Sí. si el loco no es protestante le pegan el palo. Guía netamente neumatológica, guía al estilo Asambleas de Dios, que son la rama de protestantismo que es la que más cultiva esa parte, Sí, ¿entendés? sí, sí. Yo veo como pastor de la Asamblea de Dios vestido de ortodoxo. La posta, la neta, Sí. como dicen los mexicanos, yo veo eso. Sí, suena, ¿Entendés? suena. Sí, suena. Es probable que tenga un trasfondo protestante tipo, como dices, tipo pentecostal, es probable, ¿no? Si el tema es la filosofía liberal, hará una falsa equivalencia el protestantismo. El catolicismo se parece un poco más al conservadurismo, dándole peso a la tradición como vinculante y la valora mucho. El protestantismo, y sé que esto va a sonar muy duro, pero yo tengo que decir lo que tengo que decir. El protestantismo, si hiciéramos el paralelo teológico, se parece más al liberalismo. O sea, esta cuestión de la libre interpretación, cada uno se acerca a la Biblia. Aun y cuando hay estadísticas que demuestran que el protestante se opone a las agendas liberales, casi el doble que los católicos romanos, más propensos a apoyar, por ejemplo, el matrimonio homosexual y el aborto. Tal y como lo demuestra la última estadística hecha sobre religiones en Argentina, del CEIL y CONICET de 2019. Según el estudio, el doble de evangélicos se opone a esa agenda nefasta. Si los católicos lefebristas o sedevacantistas los acusa de neoprotestantes a los romanistas, recibirán también la misma acusación por parte de los apologistas romanos. ¿Qué pasó con los seguidores de Marcel Lefebvre? ¿Qué pasó con los sedevacantistas? ¿Qué pasó con los veterocatólicos? Y yo les digo, sí, le digo, pero si sigues caminando, vas a llegar a los luteranos, vas a llegar a los protestantes. Los ejemplos sobran. El propósito es demonizar el protestantismo a tal punto, de que sus seguidores crean que todo el mal del mundo es debido a la iglesia protestante. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tuvo quizás a su madre, la Virgen María, que fue virgen quizás, dicen algunos, antes del parto, pero después ya no. Y tuvo 500 hermanos. Entonces, este es el tema con el mundo protestante. Es que cuando se rompió a partir de Lutero... Desde la nueva era, hasta incluso la teología de la liberación. Teología que en absoluto, nació exclusivamente dentro del catolicismo. Un antiprotestante, es para nosotros, aquel que basa exclusivamente su contenido, en atacar sistemáticamente al protestantismo, culpándolo absurdamente, de todo el mal en este mundo. La razón de ser del apologista católico hoy en día, es irrefutablemente el protestantismo y no al revés. El apologista protestante promedio, ataca a la ideología de género, el ateísmo, judaísmo, islamismo, y no solo el catolicismo romano. En este mismo canal, subimos mucho contenido en contra del Islam y la ideología de género. Pero veamos por ejemplo, este instituto, promocionado una y otra vez por Rich Bell Meléndez. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la... Como vemos, el curso de apologética católico romano se basa en cómo responderle solo a los protestantes, como si no existiese en el mundo nada más que el protestantismo como enemigo. Sin dudas, la razón de ser del apologista católico hoy en día es el protestantismo y no al revés. La segunda razón son las contradicciones entre ellos y los muñecos de paja que se inventan de lo que cree y enseña el protestantismo. Porque cuando viene Cristo, existía solamente un canon. El judaísmo del primer siglo, lejos de tener un canon perfectamente definido, reflejaba una, cito,
continua fluidez en la forma de las escrituras. Así que adiós a la idea de un canon cerrado, falacia non sequitur. Sí. Pero en este caso, ¿podría estar justificado al votar a un liberal como Javier Milei? Sí, yo no digo ni siquiera al votar a un liberal como Javier Milei, al votar a un liberal en general, ¿no? Si te pretendes católico y vas a votar por partidos que tienen una ideología liberal o marxista, estás yendo contra el principio no negociable de bien común. Dice el Papa Juan Pablo II. La Sebastián de San Pío es un cisma, o sea, se dividió, punto. Pero ellos no hicieron nunca ni un cisma. Y Lefebvre les dice, es que aunque regrese, aunque yo regrese, que al final se insertaron nuevamente a la iglesia, aunque yo regrese a la iglesia, ustedes son una paria de ladrón. Bueno, un cismático, un egocéntrico, igual que Lutero, un apóstata. Siempre estuvimos de acuerdo en una cosa. Ellos nunca entraron en el camino de la herejía. Igual que Lutero, un apóstata. Ellos nunca entraron en el camino de la herejía. En cuestión al lefebrismo hay un cisma. Hay un cisma con respecto a este tema y... con la fraternidad de San Pío X, que repito, no ha sido un cisma. Yo acá le estoy hablando en carácter de catequista. Yo estoy enseñando lo que enseña la iglesia. Bien, en carácter de catequista, con misa de enviado por mi obispo de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Con la fraternidad de San Pío X, que repito, no ha sido un cisma formalmente declarado, ni siquiera así la Iglesia lo ha tratado desde el punto de vista oficial, sino que se ha siempre planteado como un problema interno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Adoro a Cristo, a quien representa la imagen. Adoro a Cristo, a quien representa la imagen. Padre, ¿los católicos adoran imágenes? No, no adoramos imágenes. Que sí, los católicos adoramos a la Santísima Virgen María. Y lo digo una vez más, los católicos adoramos a la Santísima Virgen María. No adoramos a los santos ni adoramos a las imágenes. Primero que debo dejar en claro es que ha sido la propia Iglesia Católica la que ha establecido que es lícito adorar imágenes. Este no es un invento ni un prejuicio protestante. Claro. Dice lo siguiente, 16, 22, 23 y 24, dice: sucedió pues que murió un pobre, y ojo, esto no es una parábola, esto es literal. ¿Por qué sabemos que no es una parábola? Porque se nombra, se dicen los nombres de las personas que intervienen. Muy buenos días tengan. El día de hoy en el Evangelio es una parábola que hemos escuchado muchas veces y que incluso hasta no la sabemos de memoria. Un dato curioso es que es la única parábola en donde Jesús le da el nombre a alguien. Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro. ¿Sí? Por eso no es una parábola. Tomado de Lucas y nos trae la parábola conocida como la del pobre Lázaro y el rico Epulón. Digamos que desde mi posición voy a demostrar por qué de las tres interpretaciones, la interpretación de la Virgen María es la más exacta de todas y las otras no son tan exactas. Disculpa que te interrumpa. Adelante, padre. Dos personas preguntaban sobre Apocalipsis 12. ¿Quién es? No me va a preguntar. Apocalipsis 12 es la iglesia. No es una referencia mariana, se acomoda. Y teológicamente lo hemos acomodado como tal, pero no es una referencia. Mientras que los católicos romanos, aún viendo el mar de interpretaciones que hay dentro del romanismo, y fuera, en las múltiples iglesias católicas y ortodoxas, niegan tal y contundente realidad. Todos afirman tener la interpretación correcta de la tradición y el magisterio, y todas afirman defender su tradición y sucesión hasta los apóstoles, pero llegaron en muchísimos casos, a doctrinas contrarias entre sí. Una torre de Babel. Los protestantes, sin embargo, estamos unidos en lo esencial, con certeza real de la Iglesia de Cristo, de la fe, y con divergencias no esenciales a la salvación. La leyenda negra sobre las millones y millones de denominaciones, ya fue desmontada. El muñeco de paja sobre lo que es sola escritura, también. Nosotros hemos mostrado,
cómo es que los católicos interpretan distinto, incluso dentro del romanismo, en donde por ejemplo los lefebristas demuestran cómo este magisterio contradice directamente al magisterio y tradición anterior. La negación del mar de interpretaciones los hace quedar muy mal, debido a que sus seguidores pensantes ven que no pueden responder ante las doctrinas contrapuestas que enseñan entre las divisiones e iglesias católicas que existen. La falta de respuesta de los apologistas católicos romanos de cómo interpretar la tradición y el magisterio demuestra también lo perdidos que están. Y esto se puede notar en los números. Muchos de los apologistas protestantes, con 10 o 15 veces menos de seguidores que los canales de apologética católica romana, llegan a juntar simultáneamente en vivo, lo mismo o más cantidad de personas. Por ejemplo, Leonardo, con casi 6 veces menos de seguidores que Sacrosanctum, en casi la misma franja horaria, tenía casi el mismo número de espectadores. Con el tiempo, los apologistas católicos se irán cerrando al diálogo cada vez más, con apologistas protestantes formados. Han perdido la iniciativa, sin creatividad, y copiando al protestante. La apologética católica romana está en declive. ¿Por qué negarlo?